porque el día de hoy estamos en sesión. Pues les iba a comentar lo siguiente, muchachos. Yo la próxima semana tengo una intervención quirúrgica de una rodilla. Gracias a Dios, pues es algo ambulatorio, pero trataré de, digamos, ajustarme al tiempo y, por ejemplo, adelantar estas sesiones porque pues ya me quedaban pendientes para la próxima semana. Y pues realmente lo que yo quiero ya la próxima semana es recibirles, calificarles de pronto algunas de las evidencias que hagan falta y también recibir de estas evidencias que tienen el día de hoy que les voy a socializar, pues para que no me quede tan difícil y solamente hoy tengamos como esta explicación y ustedes puedan a partir de hoy irse con la idea de qué es lo que tienen que presentar. Entonces, esa era la dinámica de esta semana. Por eso hoy viernes estamos realizando una sesión. Voy a explicarles lo que tienen que entregar para la próxima semana y que quede claro que pues se adelanta un poco por el motivo de que tengo una intervención de mi rodilla, una cirugía pues que es ambulatoria, pero pues ustedes saben que uno no sabe cómo se ponga después de esa cirugía. Me imagino que solamente tengo que tener pura quietud y pues estaré muy atentos después para poderme conectar para recibirle sus evidencias. Entonces ese es el motivo por el cual hoy los estoy citando. Entonces, me confirma si quedó claro el motivo por el cual hoy los estoy citando. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, miren, chicos, el tema de hoy es para explicarles lo que en la semana que viene van a trabajar, ¿sí? Una evidencia de conocimiento, van a realizar un mapa conceptual, pues obviamente vamos a tener que hablar sobre cuáles son esas fases cuando ustedes van a desarrollar un software y pues obviamente ahí va incluido algunos de los procesos para acompañar o identificar cuáles son los componentes que son relevantes cuando ustedes están trabajando en el ciclo de vida del desarrollo de software. Pues ese mapa conceptual, pues ustedes así como lo escuchan o como realmente está nombrado aquí en el cronograma, yo no sé, yo no les he preguntado, por favor me confirman si están viendo mi pantalla, están viendo el cronograma. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, mire, son dos evidencias que en este caso ustedes tienen que realizar. Una es un foro y otra es un mapa conceptual. Pues nosotros nos encontramos en la fase de planeación, actividad. ¿Listo? Entonces, de esta fase, es la fase de planeación y es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Vamos a trabajar en una actividad de aprendizaje que se llama iniciamos a elaborar los artefactos. Ustedes ya tienen, por ejemplo, como primera evidencia conmigo, es realizar un mapa conceptual. Van a identificar y caracterizar algunos de los componentes de eventos. Ana, ¿tendría alguna pregunta? ¿Está bien? Soy yo, pero se escucha muy entrecortado. Muy, También. Pues no sé, profe. Me confirman, por favor. Entonces, si hay alguna inquietud, pues me entonces, en esta se escucha muy entrecortado. Profe, no se le entiende. Van a elaborar un mapa y van a contestar un foro, ¿listo? Y pues obviamente con otro instructor realizarían después un diagrama de despliegue. Posiblemente aquí, sobre estas dos evidencias, ya les voy a explicar a partir de la guía de aprendizaje qué es lo que tienen que realizar, ¿listo? Entonces, las fechas inician 15 de junio, entonces el lunes
estarían iniciando estas evidencias. Pues obviamente yo estoy adelantándome por el motivo que ya les comenté. Y tanto el foro como la evidencia que tienen que entregar a partir del lunes, que es festivo, pues se hace la apertura o realmente ustedes podrían enviarla en esa fecha. Pero si ustedes la quieren hacer entre hoy y mañana, la pueden hacer y esperan al lunes. O si pueden subirla, o si necesitan subirla, me confirman. Lo mismo pasaría con la participación en el foro. El foro queda disponible a partir del lunes. Ustedes entran a hacer una participación, van a responder unas inquietudes o 2 preguntas y a partir de ese foro, pues ustedes van a tratar de hablar y realizar una discusión sobre implementación de arquitectura de software. Entonces ahí voy a ser puntual con 2 preguntas y ya en este momento ya me dirijo a que ustedes las tomen apuntes y las puedan contestar o responder a partir del foro. Importante en el foro, cuando yo también hago mi participación de acuerdo a lo que se está solicitando del foro, es importante que ustedes también participen en algunas de las secuencias que también tendría de participación sus compañeros. Igual, la misma reglamentación como se ha venido trabajando los foros con anterioridad. ¿Listo? Fechas 15 de junio y finaliza el domingo 21 de junio. ¿Sí? Estas fechas están estipuladas y están ya, digamos, dentro de la configuración de cada evidencia. Yo doy un espacio adicional porque ustedes entienden que algunos no pudieron en la semana o por cuestiones de salud, trabajo, entonces digamos que se les puede dar como esa opción para que ustedes puedan ir haciendo la entrega de sus evidencias. En una sí tendrían que entregar un documento y en otra solamente hacer una participación en el foro. Estas serían las fechas. Quiero que me confirmen si hasta ahí ha sido claro, por favor. Reacciona, no me contesta. Claro, profe. Si no hay alguna inquietud, le agradezco, Steven, muy amable, por favor, por su intervención. Entonces, miren acá. Nos vamos a la guía de aprendizaje, ¿listo? Recuerden que nos encontramos en la actividad de proyecto número 4, ¿listo? Esperemos un momentico a ver que me pueda conectar. Bueno, yo estoy trabajando con las fichas, las trillizas 33 36 047, 33 36 048 y 33 36 049. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas, ustedes, como entienden y van en sincronización o van en paralelo, entonces, dependiendo de su ficha, siempre tienen que entrar a la opción que corresponde para hacer estas 2 evidencias. Vamos a entrar a la actividad de proyecto número 4. Miren que nos encontramos en la fase de planeación. Por acá arriba está la fase de planeación. Actividad número 4. ¿Sí? Y miremos la guía de aprendizaje. Aquí yo abro la guía de aprendizaje número 4, en la cual nosotros nos encontramos para hacer estas 2 evidencias. Y pues algunos de los materiales que nosotros tenemos que trabajar para esta evidencia, entonces, por ejemplo, importantísimo, diseño de patrones de software, gestión de requisitos y conceptos básicos de programación orientada a objetos, que es como una de las, digamos, de los materiales a utilizar para poder darle respuesta a algunas de las evidencias, de estas evidencias que estoy mencionando. Vamos a por acá. Vamos para acá. Seguimos bajando. Y diagrama de clases. Vamos bajando. Ya estamos encontrando a desarrollar la arquitectura. Esta actividad, esta guía de aprendizaje, esta es la actividad de aprendizaje que ustedes en este momento van a trabajar. ¿Sí? Entonces, para esta sección,
pues obviamente tendrá que conocer algunos de los elementos como son los patrones de diseño, la visualización de lo que puede llegar a ser un software a partir de las bases del ciclo de vida y realizar una vista de despliegue de software. Entonces, ustedes tienen que entender aquí en un momento dentro de las evidencias cuáles serán las, digamos, las actividades que tienen que desarrollar. Entonces, esta. Elaborar los artefactos necesarios. Esta es la evidencia que ustedes tendrían que, les voy a recomendar. Esta es la evidencia que ustedes tendrían que desarrollar. ¿Sí? Está en la página número 11. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tomen ahí en cuenta. Aquí dentro de lo más importante, pues es entender que en la guía nos hace énfasis en que recordar lo que es un artefacto, ¿sí? Es un producto físico resultante del proceso de desarrollo de software y pues obviamente vamos a identificar algunos. Por ejemplo, un artefacto puede ser un caso de uso, un diagrama de clases, ¿sí? No sé si ustedes de conocimiento pueden, creo que alguien está con el micrófono habilitado y se está haciendo como una interferencia ahí. No sé si es Steven. Steven, por favor, ¿puedes apagar un momento tu micrófono? Eso, muchas gracias. Entonces, miren, aquí dentro de lo más importante que ustedes van a realizar, ¿sí? Es que ustedes, cuando van a hacer un software, normalmente a lo que es el resultado de elaborar una fase del ciclo de vida de un software, va a resultar un artefacto, ¿sí? Por ejemplo, un diagrama de casos de uso es un artefacto del proceso de desarrollo de software, ¿sí? Un diagrama de clases, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos que elaborar este tipo de artefactos como desarrolladores de software porque nos van a permitir identificar cuáles son las funciones del sistema en muchas ocasiones, cuáles son esos elementos claves o los objetos que va a tener en una plantilla o en un diagrama o en un esquema de su proyecto, ¿sí? Y siempre pues van a estar siendo realizados a través de un estándar. UML es, digamos, un recurso o un estándar o un lenguaje de modelado unificado, que eso es lo que traduce UML, para que ustedes puedan tener como los planos de su software, ¿sí? Hagan de cuenta como cuando un arquitecto tiene sus planos de lo que va a construir en una casa, ustedes tienen que tener los planos para la construcción de su software. El lenguaje de modelado unificado, pues es ese estándar que utilizan los desarrolladores para poder, digamos, tener un esquema, un diagrama de todas las funciones que puede llegar a tener el software que va a construir, ¿sí? Además, usted puede agregar dentro de las funciones la arquitectura o el diseño de la solución de software. Realmente usted tiene sus planos y ahí está la arquitectura, digamos, el diseño de algunas, digamos, artefactos. Entonces, por ejemplo, un caso de uso es como una maqueta de cuáles van a ser las funciones y cuáles serían los actores que interactúan con algunas de las funciones del software. Pues los diagramas de clase son ya, eso es un diagrama ya un poco más estático, pero también representa lo que son la información que va a estar interconectada entre el software, ¿sí? Que posiblemente ese diagrama de clase se volverá la base de datos del proyecto. Bueno. Entonces, hablando de todo esto, todos estos elementos que se están mencionando, ¿sí? Es muy importante que para que usted pueda resolver, por ejemplo, una de las primeras evidencias que es la evidencia
GA4 terminada en 1095A3 evidencia 1, mapa conceptual, identificación y caracterización de sus componentes del ciclo de vida del software. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer aquí es una representación de un mapa, ¿sí? Van a ver palabras sobre lo que se está consultando, sobre lo que van a hacer, que van a estar en un diagrama, ¿sí? Un esquema que me va a permitir a partir de conexiones como flechas, ¿sí? Ideas principales. El propósito es identificar a partir de ese mapa conceptual la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida de un software. Entonces aquí hay una descripción. Cuando ustedes trabajan en el ciclo de vida de un software, pues van a tener que entender algunos procesos, ¿sí? Y esos procesos, pues se convierten también en actividades y luego en tareas relacionadas especialmente con el desarrollo y el mantenimiento y la solución de una solución software. Aquí ustedes deben de desmenuzar todas esas posibles tareas o actividades que son fruto del proceso en una fase del desarrollo de software. ¿Me explico? Para mí, cuando yo voy a desarrollar un software, yo como ingeniero, yo tengo que entender que debo pasar por la primera fase, ¿sí? Y que ya cada uno de ustedes ya pasó. ¿Alguien me recuerda cuál es la primera fase por la cual uno como ingeniero tiene que aprovecharla y trabajarla? Análisis. Análisis. Y antes del análisis, ¿ustedes creerían que hay algo un poco más importante? ¿Quién se acuerda? Planificación. No te escuché. Dije planificación, profe. Ah, ya, diagrama. ¿Y los demás? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna... ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Patrones de diseño. Diseño por aquí no está. Draw.io, creo que se llama. Estoy buscando. Estoy buscando. De aquí les voy a escribir y les voy a mencionar algo. Esperen un momentico. Este es CaliDraw. Eso es lo que se llama. Listo. Bueno, digamos que hablemos de aquí del software, ¿no? Entonces, aquí está el software, ¿no? El sistema que ustedes van a hacer, ¿listo? Ah, perdón, listo. Entonces, hay la fase 1, la fase 2. Bueno, vamos a ver por acá. La fase 1. Listo.
luego la fase 2, ¿vale? Entonces aquí, la primer fase es antes del análisis. Y a esa fase le llamamos requisitos. ¿Listo? Entonces, para que lo pongamos aquí en contexto. La segunda para mí sería el análisis. ¿Listo? Entonces, mire, cuando yo voy a hacer un software, tengo que pasar por estas fases. ¿Sí? Entonces, aquí ya también estoy haciendo como un mapa conceptual. Porque estoy haciendo la realización de un diagrama donde hablo de unas palabras claves y también estoy hablando sobre el tema que me están preguntando en la guía. ¿Sí? Miremos acá la guía. Perdón, acá la guía. Nos dice, el ciclo de vida contiene unos procesos. ¿Sí? Yo podría decir que estos serían como los procesos que hay que hacer para poder hacer, y llamémoslo aquí, el ciclo de vida. De vida del software. ¿Listo? Organicemos esto un poquitico más. Bueno, ustedes saben que aquí... Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? ¿Sí? Yo sé que en este proceso de requisitos que hace parte del ciclo de vida del software, hay unas actividades para hacer requisitos. Acuérdense, ¿cuál sería una de ellas? Y que se convierte en un artefacto. Y podríamos hacer otro rectangulito, ¿sí? Y lo conectamos. Después del requisito, bueno, ¿qué actividades hay que hacer en requisitos? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se acuerda? No escuché, no escuché. Se fue la señal, se fue la... Funcionales y no funcionales. ¿Y a eso cómo se le llama? A esa actividad. Se vuelve una actividad y esa actividad tiene que ser un verbo. Levantamiento de requisitos. Sí, señor. Levantamiento de requisitos. Bueno, entonces, esto que me quedó muy grande, entonces colocámoslo un poco más pequeño. Bueno, eso. Tratémoslo de ajustar ahí. Listo. Entonces, cuando ustedes van a hacer un levantamiento de requisitos, ¿qué más tienen que hacer? Por ejemplo, usted para hacer un levantamiento de requisitos, usted tiene que utilizar alguna estrategia para poder recolectar información de quién, del cliente, ¿no es cierto? Entonces, digamos que hay unas actividades internas en ese levantamiento de requisitos que ustedes también podrían desglosarla. Y miren que todo esto que estoy haciendo es construir un mapa mental de todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo de software y obviamente de sus procesos principales, porque miren que aquí estoy trabajando parto desde la raíz, que es el ciclo de vida del software. Acá ya hablo de los requisitos, de los procesos, y dentro de los procesos hay actividades específicas, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Eso es lo que ustedes tendrían que construir para esta primera evidencia, ¿sí? Yo aquí ya les dejo como la base. Obviamente ustedes tendrían que investigar un poco más a fondo y desglosar y crear un mapa un poco más completo, ¿sí? Entonces, ya quiero que ustedes me confirmen si he sido claro para poder entregar esta primera evidencia. Esta. Listo.
Recuerden que este mapa que ustedes van a realizar, ustedes lo pueden hacer en cualquier herramienta tecnológica, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes, cuando lo vayan a desarrollar, deben conocer muy bien, o para poder hacer el mapa, deben enfocar muy bien el esfuerzo en conocer el ciclo de vida del software, qué procesos tiene, qué actividades y qué tareas relacionadas en desarrollo, mantenimiento de la solución del software. Recuerden que esos, digamos, tener un esquema de cuáles son esos elementos claves del proceso del ciclo de vida de desarrollo de software en un mapa les va a ayudar a entender todos los elementos que tienen que pasar, todos los elementos que tiene que pasar el desarrollador. Ese mapa conceptual va a identificar y caracterizar algunos componentes del ciclo de vida de software. Por ejemplo, cuando yo hablo de un componente, también le puedo llamar un artefacto. Y para mí, algo supremamente clave en el proceso de requisitos y en la actividad de levantamiento de requisitos, hay un componente que se entrega y es fundamental en esa fase. ¿Quién me dice cuál es? Solamente, no es que solamente sea uno, pueden ser varios, ¿sí? Muchos, ¿sí? Pero específicamente para el ciclo, para el desarrollo de software es fundamental. Y ustedes lo hicieron cuando lo entregaron por allá, en esa evidencia que les tocaba entregar un qué. ¿Cómo se le llama a ese componente que es el resultado final donde vamos a tener los requisitos funcionales, vamos a tener una descripción del proyecto, vamos a tener, digamos, un entregable donde oficialmente van a estar redactados todos los requisitos, vamos a saber cuántos requisitos son del proyecto, va a haber una explicación de cuáles serían los usuarios que utilizarían el software y eso solo se hace en esa fase de requisitos. Y ese componente yo lo enmarcaría con un nombre. ¿Cómo se llama ese documento? Una propuesta. Una propuesta puede confundirse la propuesta con el negocio en el que va a poder usted vender al cliente. No, ese componente es para identificar cuáles son todas las funciones del software. ¿Cómo se le llama a ese entregable o ese componente? La ficha técnica. La ficha técnica tampoco, porque ahí solamente, bueno, todas esas actividades se hicieron. Realmente ustedes hicieron una propuesta, ustedes hicieron una ficha técnica. Para Trazabilidad, mí, ¿cómo? No una se escuchó. trazabilidad de pronto. Una trazabilidad. Bueno, digamos que todo, pero todo se condensó en un componente que se le dio un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Donde está todo, donde está la ficha técnica, donde está la propuesta de la viabilidad. ¿Cómo se le llama a ese único elemento o entregable que hay que hacer? Ahí está la ficha técnica, ahí está, ahí se puede condensar también. Por ejemplo, la trazabilidad es el cronograma de cómo se va a ejecutar el proyecto. Ahí puede ir también el cronograma del proyecto. Ojo que hay un componente que es el resultado final de hacer todo lo que ustedes me mencionaron. Y a eso se le llama, de hecho, se hace a partir de un estándar. Digamos que ese contiene muchas cosas, pues. ¿Listo? Que es el ERC. ¿Sí? Y traduce especificación de
requerimientos de software. Este es un documento final, este sí ya es un entregable. Aquí es donde yo, en esta primer fase, aquí es donde yo, digamos, si esto ya está elaborado, realmente este documento es el que de aquí para adelante me da la ruta. Con este hago el análisis, con este hago el diseño, con este, bueno. ¿Qué pasa aquí con este documento? Este documento es fundamental, ¿sí? Y este es ese resultado final de todas esas actividades del proceso de requisitos, ¿sí? Entonces, acá, además de tener en cuenta todas las actividades y tareas relacionadas que ustedes hacen por cada fase del ciclo del desarrollo de software, quiero que hagan ese mapa contemplando, ¿sí?, cuáles serían los componentes que se entregarían en cada uno de esos procesos que ustedes están identificando. Entonces aquí yo les estoy diciendo que uno de los componentes que se entregan requisitos es el documento de especificación de requerimientos de usuario. De hecho, puede colocarse aquí ERC, ¿sí? Llamémoslo así. Specification Requirement Software. ¿Listo? Digamos que esto es como una sigla que se utiliza en el estándar porque estamos hablando del primer proceso que debe hacer todo desarrollador cuando va a hacer un software. ¿Listo? Yo aquí hablé de una actividad. Aquí pueden haber varias actividades en la parte de requisitos. Esa ya les corresponde a cada uno de ustedes. Pero siempre el realizar esta identificación de estos elementos va a llevar a un resultado final, que en este caso es un entregable. Digamos que todas estas participan con un propósito de que ustedes hagan un entregable al final. Entonces miren que arrancan aquí, pero hay un entregable que se tiene que realizar por cada proceso. No es solamente un entregable, porque yo en análisis no solamente puedo entregar, por ejemplo, lo que corresponde a la parte de análisis, sino que puedo entregar varios componentes. Yo me atrevería a decir que en análisis ustedes pueden entregar, por ejemplo, todos los componentes de diagramas de UML, por ejemplo, diagramas de casos de uso, diagramas de clase, digámoslo así. Eso serían como unas de las actividades que ustedes tendrían que hacer en análisis, ¿sí? Por ejemplo, importante en análisis que ustedes entiendan que pueden llegar a ser una propuesta técnica, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de la parte de negociación o realmente lo que tendría que recibir alguien de las empresas. Pero normalmente en análisis, uno ya lo que hace es bajarse un poquito a hacer como esos mapas de las funciones que va a tener el software, porque técnicamente nosotros tenemos que aterrizar algunos componentes o algunos planos que tenemos que hacer de nuestro proyecto acá en análisis, ¿sí? Y para eso me va a servir el análisis. En diseño, pues sería una de las terceras que no está aquí creada, pero ya las podrían agregar, que ya las estoy mencionando. Y también hay actividades pequeñas para poder ir desplegando y conociendo cuáles son las actividades pequeñas de cada una de las fases del ciclo de desarrollo de software. Y por eso, pues ustedes tendrán que investigar un poco más. Harán, digamos, la respectiva, digamos, consulta, ¿sí? Por ejemplo, la información de requisitos de software o gestión de requisitos, diseño de patrones de software y conceptos de arquitectura y tecnología para el desarrollo web. Si yo tengo claro cuáles son todos esos elementos, ya estoy dando una base, ¿sí? Esta les sirve de base, entonces ustedes tendrán que hacerlo un poco más completo. Puede ser que usted
mejore la apariencia, si la quiere de color, si quiere colocarle una imagen, hágalo. Digamos el mapa conceptual o digamos el mapa que usted va a desarrollar, que sea, pues, que cumpla con las condiciones de que pues utilizaron correctamente una herramienta TIC, ¿sí? Que los conceptos claves sí los pudieron, digamos, identificar y que cuando conectaban los conceptos, pues existe un enlace coherente cada vez que usted agrega esas conexiones. Y pues obviamente esa representación se ve de forma lógica, se entiende pues que realmente lo que uno ve, realmente sí exprese lo que es ese mapa conceptual de acuerdo a la identificación de los componentes del ciclo de vida del software. Quiero que me confirmen si ahí he sido claro o tienen alguna inquietud. Listo, Steven. Muchas gracias por... Bueno. Y finalizamos con la segunda. Entonces, aquí mismo, miren que ustedes están dando cuenta que aquí... bueno, la herramienta que yo estoy utilizando, que también ustedes la pueden trabajar, se llama ScaliDraw. Venga, se las comparto por aquí, por si quieren hacer el mapa conceptual. Aquí, ¿sí? Creo que de pronto ustedes ya la han trabajado. Y miren que por aquí pues fácilmente yo puedo compartir o puedo exportar. Creo que me toca es como guiarme si no estoy mal. O yo puedo, no sé si puedo hacer como un pantallazo después de que termine. Veamos por acá. Bibliotecas. Por aquí a ver cómo se exporta. Espero que sí. A ver. Iniciemos sesión. Compartir enlace. Vamos a ver si por aquí. Eso. Voy a compartirles este enlace. A ver si alcanzan a ver lo que yo hice. Entonces que les sirva como de base. Ustedes ya lo van a llenar un poco más elaborado. Si no, le dan un copy page y pues obviamente lo que hacen es le envían la imagen para entregarlo, ¿sí? Como mapa conceptual, y luego la imagen la colocan dentro del documento, ¿sí? Le colocan el mapa conceptual. Si quieren una introducción, la colocan y concluyen y listo. En el foro, entonces, yo Parece que se desconectó el profe, porque ahí dice offline en los mensajes que enviaba. Me imagino que se volverá a conectar, ¿no? Esperemos un ratico a ver. No, profe, no lo escuchamos. Usted nos escucha a nosotros.
Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, ya escuchamos. Ah, qué pena, me tocó salirme y volver a ingresar. Gracias por continuar aquí y vamos a continuar. Vamos a ver. Listo, miren acá. Entonces, les confirmé lo que hay que realizar. Entonces, para el foro, sí es importante que ustedes pues aprovechen dentro de lo que van a debatir y van a argumentar, es cómo van a implementar esa arquitectura en el proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Obviamente aquí hay que tener en cuenta que en la participación, la argumentación que usted va a hacer, pues tiene que tener claridad, buena ortografía y obviamente lo que ustedes van a argumentar, van a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, pensar cuál es la arquitectura de su proyecto. Y normalmente cuando yo hago eso, es cuando estoy pensando, bueno, es que mi proyecto va a ser utilizado por unos usuarios, pero yo tengo que hacer mi proyecto en base a alguna infraestructura, alguna arquitectura, algún lenguaje de programación. Entonces, la arquitectura, en este caso, es como la base fundamental que me da a mí, digamos, todas las, digamos, la arquitectura del software es como la base estructural de cómo se va a ejecutar mi proyecto, sea en internet, sea en un dispositivo móvil, sea en un equipo local sin conexión a internet, sea con conexión inalámbrica. Entonces, digamos que el tema aquí es cuál es esa arquitectura que usted va a solucionar, va a seleccionar, perdón. Y tiene que hablar sobre ella en función del proyecto que usted va a construir. Entonces, cuando usted va a desarrollar un software, usted tiene que pensar, bueno, este software en dónde se va a ejecutar, en un servidor. ¿Quién lo va a utilizar? ¿Un usuario que se va a conectar a internet? ¿Cómo va a hacer él las solicitudes al servidor? ¿O lo va a hacer a través de un dispositivo móvil? ¿O lo va a hacer a través de una tablet? ¿O es un computador normal sin conexión a internet? Eh, a veces la infraestructura tecnológica es muy importante que ustedes en un principio la entiendan porque pues realmente le va a dar a usted la oportunidad de darle como el alcance al proyecto. Todo lo que usted se propone para el proyecto, muchas veces es el mismo cliente que lo contrató a usted y le dice, bueno, es que yo quiero un proyecto eh, que cuando yo guarde la información en la base de datos, la pueda guardar desde cualquier lugar de mi ciudad, ¿sí? Entonces ahí ya usted tiene que entender que no es que solamente el software tiene que funcionar dentro de mi empresa y todo lo que se haga ahí dentro de mi empresa es donde quiero que se guarde ahí la información. Y miren que lo que acabé de mencionar son dos conceptos muy diferentes, porque para eso cuando usted selecciona la arquitectura, es la base que le va a dar a usted la oportunidad de cumplirle al cliente finalmente, pero también de darle como la estructura, cómo va a funcionar el software. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, es fundamental que ustedes piensen en dónde el proyecto va a ser utilizado, en la nube, en un servidor, a través de internet. Entonces, esas preguntas hay que respondérselas. Porque después usted tiene que dar razón del por qué seleccionó esa arquitectura, digámoslo de esa forma. Y pues obviamente creo que cuando ustedes ingresan digamos, a la evidencia para contestar el foro o para hacer el debate en el foro, dentro de lo más importante que yo quiero que ustedes enfaticen en esa respuesta y mm, en ese foro,
¿sí? Vamos a buscarlo por acá, por acá, por acá, el foro. Ah, miren aquí. Ah, no, más abajo está. Perdón. G4. Ujú. Aquí. Mire, implementar la arquitectura de software. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que, pues, miren que aquí yo ya he hecho como una apertura del foro y estoy siendo muy específico. Entonces, digamos que todo lo que va a preguntar, creo que le ajuste un poco la pregunta, porque para cada uno de ustedes, pues, estas preguntas que voy a hacer, he modificado no mucho, pero de manera general preguntan lo mismo. ¿Listo? Bueno, ahí me disculparán que creo que la calidad de la conexión no está tan buena, pero miren, bienvenidos al foro de discusión. Este es un espacio donde se da a debatir y compartiremos ideas de cómo diseñar y aplicar la arquitectura de software adecuada para nuestro caso de estudio y proyecto de desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos de caso de estudio, pues es realmente el proyecto de sistema de gestión de citas, ¿sí? Y pues obviamente aquí el proyecto que usted va a desarrollar finalmente al momento de entregar eh, su etapa lectiva, es fundamental garantizar que esa arquitectura que usted seleccionó, pues, digamos, mantenga el componente de escalabilidad, mantenibilidad y, digamos, una eficiencia en la solución. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué patrones o estilos arquitectónicos se consideran más adecuados para el proyecto y por qué? Claro, normalmente nosotros cuando decidimos desarrollar un software, tenemos que entender que hay unos patrones arquitectónicos o una arquitectura que voy a considerar de la más adecuada porque me da, por ejemplo, un proyecto organizado. Puedo hacer un proyecto a gran escala. El proyecto pues va a incrementarse a medida que va pasando el tiempo y yo con ese patrón arquitectónico o con esa arquitectura que esté utilizando voy a poder mantener ese software en el tiempo. Eso es la oportunidad que ustedes tendrían para trabajar para esta evidencia. Y obviamente, técnicamente, la segunda pregunta es técnicamente cuáles son esos desafíos. ¿Para qué? Para afrontar, para implementar esa arquitectura que voy a elegir. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan para este foro. Hay que leer mucho sobre cuáles serían esos patrones de desarrollo de software o arquitecturas que me van a dar a mí la opción más indicada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo darles a ustedes un libro, llamémoslo así, una página, perdón, ¿sí? Esta, donde esto se convirtió en una libreta de apuntes fundamental para el desarrollador de software, ¿sí? Miren que nosotros cuando trabajamos lo que es el diseño de los patrones de diseño, ellos nos brindan a nosotros soluciones habituales para resolver problemas comunes en el software, ¿sí? Esta es una página oficial de Refactoring Guru y se las voy a compartir para que ustedes lean y tengan la suficiente capacidad, de decisión, tengan la suficiente capacidad de decisión para poder hablar sobre los desafíos técnicos, porque es que internamente cuando yo me voy a dar, digamos, el paso para trabajar en este caso, estos patrones de diseño, realmente arquitecturas de desarrollo de software, pues vamos a aprovechar de lo fundamental, ¿sí? Porque dentro de esta información nos va a brindar cuáles serían las decisiones que nosotros como desarrolladores vamos a tomar, ¿sí? Habla sobre ventajas de los patrones, clasificación, o sea que hay más categorías,
Dice que la lista de los patrones de diseños clásicos son 22, ¿sí? Y es agrupados con un propósito, pero también existen otros, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que ustedes identifiquen dentro de los patrones cuáles son los que le proporcionen a usted una información ideal para poder hacer un software. Y aquí de cada uno de ellos, pues ustedes van a tener, además de una descripción, cada vez que van ingresando, va a tener una descripción de un problema, ¿sí? ¿Qué tipo de software o proyectos estarían trabajando con ese tipo de arquitecturas o patrones de diseño? Y aquí hay una solución que le permite a usted, digamos, realizar rápidamente lo que es la utilización de un patrón de diseño para poder mejorar y salir a soluciones relacionadas con ese tipo de proyectos, ¿ya? Digamos que hay diferentes tipos de patrones. Miren que hay ejemplos de código y de cada uno de ellos, pues, hay que tratar de dar como un repaso. Les digo que no lo lean todo, pero pues sí denle un repaso para que ustedes puedan, en el momento de, de contestar algunos desafíos técnicos, pues la base sea, por ejemplo, un archivo como este, para que pues ustedes tengan una respuesta técnica un poco más adecuada del por qué ustedes hicieron el proyecto, por ejemplo. Esto se va a hacer con base al estudio que ustedes hagan de esta página y pues obviamente el material que pues, está disponible en la plataforma para que ustedes puedan mejorar de pronto pues el trabajo que ustedes tienen que realizar a la hora de contestar el foro. Listo, muchachos. Quiero que hasta ahí me confirmen si he sido claro, si tienen ya de pronto los recursos ya disponibles para poder seguir con el trabajo de las evidencias para la próxima semana. Si tienen alguna duda o inquietud, pues es en este momento para que ustedes la realicen. Si no, pues hasta aquí llegaría, como decir, la participación y la explicación de lo que tendrían que hacer. Quiero que me confirmen, por favor, si he sido claro. Hola, hola. Sí, señor, claro la información. Listo, chicos. Voy a dejar de compartir.